Ya, Ya, ya estamos grabando. ok, muy bien. Este, muchísimas gracias por conectarse el día de hoy. Estoy muy feliz de poder presentar al doctor Sergio Arturo Echeverría. Él es neonatólogo y el día de hoy nos va a platicar acerca de lo que es el estrés oxidativo en el neonato, que también habíamos compartido la presentación como asfixia perinatal. ¿Sale? Este es un tema muy importante que la verdad es que yo cuando estuve embarazada no conocía ese tema y pues súper importante porque es la salud del bebé, ¿no? Entonces, qué padre que el día de hoy se pudieron conectar. Esta sesión va a quedar grabada justamente para que la puedas compartir con el mundo, con todas las mujeres embarazadas, para que justamente tengan muchísima cuidado y sepan, pues, qué es esto de asfixia perinatal. Muchísimas gracias, doctor, y ahora sí, lo dejo para que comience. Muy bien, muchas gracias, Jocelyn. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta plática. Eh, de inicio pusimos que se trata de asfixia perinatal. Eh, Esto es un término médico por completo, pero no le tengan miedo, ¿verdad? Yo lo que quiero llegar y de lo que muchas veces hemos hablado en USANA es acerca del estrés oxidativo, de los radicales libres. Y entonces voy a tratar de aterrizar un tema que no es del todo fácil, que tiene algunas complicaciones, pero lo vamos a aterrizar de tal manera que la gente pueda entender de qué se trata sin tener que ser médico y sobre todo ver por qué es importante o en dónde entra la acción de lo que nosotros podemos ofrecerle a una mujer embarazada para evitar justamente todos estos problemas que dejan lesiones, pueden ser cerebrales, pulmonares, en el corazón, riñón, intestino, en todos los órganos de un bebé cuando sufre asfixia. Entonces nosotros tenemos, de alguna manera, sin ser médicos, podemos poner un granito de arena pequeñito para que de alguna forma en los primeros minutos que nace un bebé con estos problemas pueda ayudar a los médicos a tener una mejor resolución del problema. Obviamente dependerá mucho de la gravedad en que se encuentre el momento en el que nace el niño, pero bueno, miren, les voy a comentar esto. Nosotros en la Academia Americana de Pediatría definimos la asfixia perinatal como con estos parámetros que ahorita suenan así como muy raros y difíciles, que la sangre del bebé tenga acidosis en su cordón umbilical, que tenga una calificación de Apgar, que ahorita les voy a mostrar, que muchos la conocen, esa calificación que les preguntan, ¿y qué calificación tuvo tu bebé? No, pues 8 o 9, 9, 9, bueno, 9, 10, 10 es así como muy difícil. Yo les digo que pues nomás el niño Dios y los hijos de los pediatras, ¿no? Sacan 10. Pero porque las adaptaciones que tiene el bebé en su corazón, en sus pulmones durante el primer minuto, es muy difícil que un bebito tenga un 10 porque se está adaptando a una nueva circulación sanguínea, a algo diferente a como estaba acostumbrado a vivir dentro de su mamá. Entonces es muy difícil que un niño en un minuto digas, ya está perfecto su corazón y ya todo está trabajando al 100%. No es así. Entonces tener una calificación de 8, 9 se considera normal. Pero un bebito que tiene una calificación de -3 a los 5 minutos de haber nacido, pues es algo muy grave porque ese niño pues no está respirando, puede tener algunos latidos en su corazón, está sumamente moradito y tiene problemas, ¿no? Que ahorita vamos a ver para que más o menos se den una idea de dónde sale esa calificación. Obviamente no es para que ustedes se aprendan todo esto, pero el hecho de tener una deficiencia en la oxigenación del bebé por diferentes razones que vamos a analizar, pues puede hacer que un bebito tenga convulsiones, que nazca con un mal tono muscular, así todos aguaditos, sin tono, que no llore, que no tenga sensibilidad, que no tenga ningún esfuerzo por respirar. Y que lo más grave de esto a veces sucede cuando este problema se va hacia el cerebro, porque pues ahí obviamente tener una muerte cerebral, pues aunque todos los demás órganos estén funcionando, pues ya es un problema muy serio, aunque también se afectan todos los demás órganos, no solamente el cerebro, pero eso es lo que más nos llama la atención. Y como médicos es donde más estamos trabajando a tratar de disminuir
este problema, ¿no? Para salvar ese cerebrito. Entonces, bueno, pues he de platicarles que los problemas de asfixia son muy frecuentes. Prácticamente el 90% de los niños nacen bien y hasta con una partera. O a veces nadie más que el policía que estuvo en la esquina y que dijo, bueno, pues a ver, yo lo jalo y lo saco y todo estuvo muy bien. Pero siempre hay un 10% que se complican, por eso siempre se pide que durante el nacimiento de un bebé, ya sea por cesárea o por parto, pues tenga que haber un pediatra que pueda resolver esas situaciones. Los problemas de encefalopatía, o sea, que ya nos da problemas en el cerebro, son, por ejemplo, de 1 a 3 niños por cada 1000 nacidos vivos en nuestro país. Y en países que tienen un mayor sustento económico, ¿verdad? De primer nivel, más o menos el promedio es entre 0.5 y 0.7 niños de cada 1000 que llegan a tener esto. Entonces, pues sí, ojalá fuera como nos dicen que vamos a tener medicina como la de Dinamarca y estaríamos con esos parámetros, pero no, realmente andamos como en 3%. Entonces, bueno, esto es muy interesante. Miren, vamos a ver, quiero mostrarles cómo es la circulación sanguínea cuando un bebé está dentro de su mamá. Esto sería la placenta, ¿verdad? De ahí llega toda la sangre a la placenta. Esa sangre lleva nutrientes y lleva oxígeno. Ese oxígeno va por aquí, por el cordón umbilical tiene 3 vasitos sanguíneos. Lleva una vena y vienen 2 arterias. En esta venita lleva sangre al 100% digamos, de oxígeno. Va muy bien saturada, de 98, 96% de oxígeno. Ese oxígeno llega al hígado y como ustedes pueden ver, la parte izquierda del hígado es la que mejor oxigenación tiene cuando el bebé está dentro de la mamá. Y eso es importante, que un pedacito del hígado esté funcionando bien, porque alguien tiene que hacer la función del hígado. Aunque el niño todavía no se unta cremas, no se pone sprays, no toma medicamentos, sin embargo, pueden pasar toxinas porque la mamá sí se unta cosas, sí toma medicamentos que pueden atravesar la barrera placentaria, pueden llegar al hígado del bebé y con este pedacito de hígado el bebé va metabolizando esas sustancias o esas toxinas y entonces se mantiene en buenas condiciones. Parte de esa sangre va a llegar a esto que se llama la vena cava inferior, pasa a la aurícula, o sea, una parte del corazón, y aquí tenemos un agujerito que a través de ese agujerito la sangre bien oxigenada pasa hacia el otro lado. Cuando nacemos y se corta el cordón umbilical, este agujerito se cierra y entonces la sangre tiene que circular por aquí y luego irse hacia este vaso grandote, que es la aorta. Pero bueno, cuando somos bebés dentro de la mamá, se cruza directamente la sangre oxigenada aquí. Y eso es muy padre porque a través de 4 agujeritos que tenemos aquí, se nutren las arterias del corazón, pues que es un órgano sumamente importante para la vida del bebé. Y otra parte también muy bien oxigenada se va por aquí, sale a este vaso sanguíneo, les decía la aorta, y a través de estas arterias va a ir a irrigar al cerebro. Los 2 órganos, dijéramos, más importantes y que más consumo de oxígeno tienen cuando un bebé está dentro de su mamá, pues es justamente el cerebro y el corazón, y es algo que la naturaleza cuida mucho en el bebé para que no se lastimen, no se lesionen, no dejen de trabajar. Entonces siempre les está mandando sangre con muy buena oxigenación. Si se fijan después, aquí se combina sangre que ya se ve como moradita porque no está con el 98% de oxígeno. Esto ustedes ya lo han oído porque ahora que tuvimos la pandemia, pues ya todos tenían hasta su oxímetro, ¿no? Y se medían su oxigenación. Bueno, en los bebés el pulmón casi no está oxigenado. Si se fijan, se nutre de sangre muy mal oxigenada. Pero afortunadamente el pulmón no está teniendo funciones de respiración, sino solamente funciones metabólicas para hacer que su pulmón vaya madurando, vaya creciendo y se vaya preparando para el momento del nacimiento. Si ven hacia abajo viene otra vez sangre que no es muy oxigenada y por ejemplo a los riñones pues viven con eso. Entonces los bebitos pues sí les funciona el riñón,
en un porcentaje muy bajito, logran hacer pipí, y de esa pipí pues es de la que, donde están nadando ahí adentro del bebé, ¿no? De parte de esa pipí, pero realmente las funciones de la mayoría de los órganos son muy pequeñitas y por lo tanto no requieren oxígeno tan alto como el cerebro o el corazón. Después esta sangre, ya que viene así como regularmente oxigenada, se viene por estas arterias, por el cordón umbilical, y se intercambia el oxígeno aquí en la placenta, sale el CO2 y otra vez se vuelve a oxigenar nuestro bebé. Entonces, realmente quien hace la función de pulmón cuando los bebés están en la pancita, pues es la placenta. Entonces, esta sería como la función o la fisiología normal de la circulación en un bebé que está dentro de su mamá. Pero, ¿qué pasaría cuando hay una alteración ahí? Bueno, gracias a esa circulación, la entrega de oxígeno a los tejidos, pues es muy buena. Entonces los niños tienen buena saturación de oxígeno y todo está perfecto para prepararse para cuando nazca el bebé. En eso, pues tenemos un cerebro sano, riñones sanos, intestino sano, los pulmones, todo muy bien. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un bebito como estos, donde lo normal, por ejemplo, ustedes ven aquí un bebito, aquí está su placenta, lo nutre, viene el cordoncito y le lleva la sangre hacia su pancita y de ahí se reparte como vimos en la circulación anterior. Eso está padrísimo y es lo normal y es lo más frecuente. Pero ¿qué sucede cuando un bebito trae enredado su cordón en el cuello, en un brazo, en la pierna, o a veces dos en el cuello, tres en el cuello y una en el brazo, cuatro, ¿no? Cuatro circulares de cordón? Pues entonces sucede que en lugar de que la sangre circule así de bonito como aquí, el oxígeno y el CO2, hay una compresión ahí y entonces el CO2 se empieza a acumular y el oxígeno ya no llega a su cuerpo. Esa deficiencia de oxígeno es lo que nosotros denominamos como hipoxemia o disminución de oxígeno, que lo va a llevar al bebé a una asfixia. ¿Y qué cosas pueden propiciar estas situaciones? Bueno, una es que el cordoncito esté así enredado, pero hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, que la mamá tenga hipertensión o que la mamá tenga anemia, pues corre bien la sangre, pero es una sangre que no lleva oxígeno porque hay anemia, entonces el bebé no se oxigena bien y puede propiciar una disminución de oxigenación en esos órganos tan importantes. Un sangrado masivo, rápido, que se le desprendió a la mamá la placenta de forma súbita, pues puede llevar a un niño a asfixia, infecciones en la mamá, diabetes. La diabetes, dentro de sus clasificaciones, en las mamás que apenas llevan poco tiempo de ser diabéticas y se hacen mamás, pues generalmente no hay problemas en la circulación. Si se acuerdan, los diabéticos cómo tienen fallas en su circulación, por ejemplo, en los pies, donde los dejan de tener sensibilidad porque la circulación ya no es buena. Incluso cuando se llegan a lastimar, pues esos pies pueden sufrir lesiones que ellos no sienten y que después los llevan hasta el grado de poder perder una pierna, ¿no? Bueno, las diabetes, al principio, un embarazo con una diabetes de 1 año, 2 años, los vasos sanguíneos están bien, pero una mamá que lleva 10 años de ser diabética y se embaraza, ya las alteraciones en sus vasos sanguíneos de la placenta, por ejemplo, ya va a haber una alteración muy importante que ya no permite una oxigenación muy buena hacia la placenta. Igualmente la entrega de nutrientes. Entonces, esto puede llevar a un bebé a sufrir problemas de oxigenación y de asfixia. Si se rompen las membranas, si el bebé es prematuro o la placenta es tan pequeñita que ya no nutre bien al bebé, pues esos niños, hijos de mamás que tienen estas situaciones, pueden condicionar que ante el trabajo de parto desencadenen una asfixia o una disminución de oxigenación. También hay otras situaciones que se presentan al momento ya del parto y ahí, por ejemplo, radica la importancia de que exista un pediatra, que de repente, en lugar de que el bebito esté colocado con su cabecita hacia abajo para que pueda nacer, pues resulta que viene de pompis o en lugar de la cabecita puso el hombro y eso retarda mucho el parto y ese trabajo de parto se prolonga tanto que va a hacer que haya disminución en la oxigenación del bebé. Un bebito que ya casi no se mueve porque no está bien nutrido también,
que el tono del útero sea muy grande y cada vez que hay una contracción durante el parto, deja de llegarle sangre al bebé. Pasa la contracción, hagan de cuenta como que la matriz tiene vasos sanguíneos que nutren a la placenta, ¿no? Cuando está la contracción y se pone duro el útero, entonces como que comprime a los vasos sanguíneos y le deja de pasar sangre a la placenta. Pasa la contracción, se relajan y ya no presiona a los vasitos sanguíneos y otra vez le manda sangre adecuadamente, viene la contracción, otra vez le aprieta. Cuando esto lo hay con un tono muy grande, pues todo el tiempo están apretados esos vasos sanguíneos y no le da nutrición al bebé. Entonces nos lleva a que el bebé empiece a tener alteraciones en su frecuencia cardíaca y condicionar un problema de asfixia o de falta de oxigenación. Y la otra es cuando su cordoncito umbilical nace primero que el bebé y entonces se comprime ahí porque no ha podido salir, o el mismo bebé lo apachurra el cordón, entonces nos da ese problema. Cuando tenemos problemas como estos, al momento que van a ser el bebé, pues es muy importante hacer una valoración adecuada, que les decía yo que es esa calificación que les damos, que se llama APGAR. Aquí ya le hicieron un acrónimo, que es apariencia, pulso, los gestos del bebé, su actividad y su respiración, pero realmente APGAR es el apellido de una doctora que es anestesióloga que se dedicaba a recibir bebés, porque antes no había el pediatra, el ginecólogo, el anestesiólogo, todos eran médicos que prácticamente se dedicaban a hacer todo, ¿no? Entonces, cuando el niño nacía mal, nada más estaba la que daba la anestesia y el que atendía el parto. Y la que daba la anestesia, pues si ya le había dado la anestesia, pues no tenía como que mucho que hacer. Entonces un bebé que nacía mal, pues se lo daban a ella, ¿no? Y pobrecita, porque pues no tenía experiencia muchas veces en niños. Pero gracias a esta doctora Virginia Apgar, ella empezó a hacer esta clasificación para saber qué niños nacían en buenas condiciones y cuáles estaban muy graves que había que hacerles algo. Y entonces la apariencia, por ejemplo, era ver si estaban moraditos, completamente moraditos, o estaban moraditos de sus bracitos y sus piernas y de su cuerpo, ¿no? O estaban rosaditos. Entonces, si estaban muy moraditos, les poníamos 0, si estaban regularmente moraditos 1, y si estaban rositas, pues les dábamos 2 puntos. Con su pulso, su frecuencia cardíaca, si no tenía pulso, pues 0. Si tenía menos de 100 latidos por minuto, 1 punto. Y si tenía más de 100, 2 puntos. Sí, en los gestos, bueno, si nosotros estimulábamos al bebé y no respondía, estaba así como, pues todo aguadito, ¿no? Sin respuesta, pues 0. Si hacía algunas muecas y como que lloraba, entonces 1 punto. Y si él estornudaba, tosía y empezaba a llorar de manera más fuerte, bueno, pues ahí teníamos 2 puntos. Y así la actividad, si estaba muy flácido, si tenía un tono regular o un tono normal, era su calificación, y con la respiración también. Entonces, mediante esta evaluación que le hacemos al primer minuto a los bebés, nosotros podemos decidir qué le tenemos que hacer. Si le ayudamos con una mascarilla, le damos oxígeno, si no le hacemos nada. Por ejemplo, los que se califican con 8 y con 9 o con 10, pues no se les hace nada, ¿verdad? Solitos respiran, los estimulamos, los ponemos en calorcitos, los limpiamos muy bien y pues lo básico, la cuestión de tratamiento básico para un recién nacido, pero si tienen 3 o tienen 0, pues les tenemos que poner un tubito y darles oxígeno a través de la intubación para que respondan y bueno, pues eso más o menos nos sirve como para saber qué tratamiento le vamos a dar a los bebés, pero no nos puede decir esto qué pronóstico va a tener el bebé, que por ejemplo tuvo 4 o 3 a los 5 minutos, pero pues, a los 10 minutos sí ya podemos dar un pronóstico. Entonces, bueno, en base a eso vemos que un bebito que tiene asfixia, pues sí es un bebito que decíamos que su Apgar está entre 0 y 3 a los 5 minutos. O sea, es un bebito que le falta bastante el oxígeno y que está pues muy malito, no responde ante nada. La presencia de manifestaciones neurológicas también, si ya en ese entonces, en esos minutos, empieza a estar débil, con las pupilas que no responden adecuadamente, y además hay compromiso de otros órganos, pues entonces ya hablamos de un problema de asfixia. Y miren,
Ya para saber si lo que está teniendo es una cosa importante, es cuando su corazoncito ya no responde y trabaja con menos frecuencia cardíaca, cuando está pálido, cuando le aprietan su manita. Normalmente ustedes apriétense su dedo y van a ver que en 3 segundos a más tardar toma el color que tenía antes de que lo apretaran. Si lo aprietan se pone blanco o pálido y en 3 segundos se llena de sangre. Bueno, pues en los bebitos que tienen este problema, eso es más de 3 segundos, 5, 6 segundos, y eso nos habla de que la perfusión o la circulación sanguínea está muy afectada porque el corazoncito está sufriendo porque no está bien oxigenado. Vemos si no ha orinado el bebé, pues también nos habla de un problema serio, ya con daño renal, y así mediante estas síntomas o datos clínicos, nosotros podemos ir evaluando a los bebés. Y ya cuando hay una lesión muy importante en su cerebrito, pues vemos que los podemos clasificar con un problema de encefalopatía, o sea, una lesión en su cerebro, debido a falta de oxígeno y a que no se irrigó ya bien el oxígeno, porque cuando empieza a haber deficiencia de oxígeno, los vasos sanguíneos pierden su tono y entonces ya no irrigan una zona del cerebro y esa parte puede ser que se muera. Y entonces esas celulitas o neuronas que están ahí, pues van a dejar de tener una función adecuada y los pacientes van a manifestar posteriormente algunas lesiones y algunas complicaciones a largo plazo de déficits neurológicos. Entonces, mediante esta clasificación, vemos si un niño, saber qué pronóstico va a tener, ¿no? Si, por ejemplo, el del estadio 3, imagínense, hacemos una evaluación y te dicen, no, pues está en estado de coma, su tono muscular está totalmente flácido, no tiene reflejos, está convulsionando, no succiona, estos reflejos pues no los tiene y su respiración deja de respirar, esto quiere decir apnea, la frecuencia cardíaca es muy baja y bueno, pues aquí su electroencefalograma ya tiene un trazo así en línea, como vemos en las películas, ¿no? Que cuando alguien se muere, empieza a haber una línea recta y dicen, no, pues ya, se murió. Bueno, así les pasa a estos niños, pero en un electroencefalograma, no en un electrocardiograma, y eso es lo que nos dice que efectivamente, bueno, pues es un estadio 3, un grado muy severo de lesión en su cerebro, y que su futuro, pues va a ser muy sombrío. Incluso a veces hay este problema tan serio que podemos evaluar cómo viene el riñón, cómo está el hígado, cómo está el intestino, cómo está todo esto, y hablar de una falla multiorgánica. Bueno, ya vimos todo esto. ¿Qué tiene que ver con lo que nosotros hemos escuchado en algunas pláticas de USANA? Porque también esto como que dices, ay, como que es muy de doctor, ¿no? Pero bueno, esto sí lo han escuchado. Sí han escuchado de antioxidantes, de radicales libres, ¿verdad? De células sanas. Bueno, pues miren, mientras esto está sucediendo en lo que no tenemos una buena oxigenación, entonces la célula se empieza a lastimar, se empiezan a lastimar sus membranas, se empiezan a lastimar lo que hay adentro, por ejemplo, las mitocondrias, que de eso sí han escuchado en USANA, y entonces se altera mucho la función de la célula y la forma de obtener energía, tanto por los nutrientes que le llegan y como por la oxigenación que le llega a la célula. Y entonces cuando hay un gran estrés oxidativo en las células, pues nos damos cuenta que se está muriendo. Y si ustedes recuerdan, se ha mencionado cómo existe algo que se llama la mitofagia, que es la forma en que una mitocondria se puede recuperar y volver a formar otra mitocondria nueva. Bueno, eso ocurre normalmente, pero cuando hay una lesión por deficiencia de oxígeno y de nutrientes, esas funciones de la mitofagia pues prácticamente ya no sucede y se empiezan a morir las células. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo se va a lesionar, por ejemplo, una membrana celular. Cuando está normalita, así está íntegra, ¿no? Con grasitas que son fosfolípidos, con proteínas,
y esto va a hacer la pared de la membrana celular sana. Pero ¿qué sucede cuando ya le faltan nutrientes y cuando no hay oxígeno? Pues entonces empieza a romper esa membrana celular y acaba pues por morirse. ¿Pero qué provoca esta ruptura? Pues la liberación de radicales libres, que esos se forman en grandes cantidades cuando nosotros lesionamos a la célula cerebral, del hígado, del riñón, del intestino. Cualquier célula que no tiene una buena oxigenación va a empezar su metabolismo a cambiar y entonces a generar dentro de ella misma muchos radicales libres, que normalmente los produce, pero cuando está lastimada por un problema de oxigenación, pues entonces se producen en mayores cantidades. Y de ahí la importancia que ustedes sepan que nosotros necesitamos tener preparada la célula con lo que va a contrarrestar a los radicales libres, como son los antioxidantes. Y por ahí ya se han de estar imaginando que existe una cosa que se llama complejo intelligence, que hace que haya cientos de antioxidantes para combatir radicales libres, pero esto no lo podemos dar al momento en el que el bebé, por ejemplo, está sufriendo este problema, porque pues cómo le das una tabletita de algo, ¿no? Esto tiene que ser de manera preventiva. La mamá debe de tomar antioxidantes para que cuando su bebé nazca esté preparado con esa reserva ante situaciones difíciles y poder responder adecuadamente, estar preparado, por así decirlo, y entonces eso tardaría más tiempo en lesionarse la célula y podría dar oportunidad a que el tratamiento de los médicos pudiera ser mejor. Entonces, nosotros tenemos como hay el estrés oxidativo, se sucede así en la asfixia y esto pasa en el cerebro. Esto que ustedes vieron aquí, que es una celulita cualquiera, pues pasa en el cerebro y en todos los demás órganos. También tenemos como hay una liberación grande de especies reactivas de oxígeno, que son justamente los radicales libres, así se llaman especies reactivas de oxígeno, y cómo lesionan y matan a la célula. Esta es una muerte celular programada. Entonces, todo esto que tenemos ahí, lo tenemos que evitar. Ahora, hay que exponer lo menos posible a la mamá para que esa reserva que nosotros le podemos ir haciendo con antioxidantes no vaya a caer en esto la mamá, ¿verdad? Que se expone a rayos ultravioleta, que pues, se mantenga con alguna enfermedad que le inflame, que tenga adecuadamente su metabolismo, que controle su diabetes, que si es fumadora deje de fumar, que si es cardiópata se atienda para que esté bien oxigenado su bebé. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en buenas condiciones, porque si no, no de mucho nos sirve el haber creado una reserva. Entonces, por eso nos dicen que nosotros tenemos que darles a las mamás por lo menos los 3 últimos meses, sexto, séptimo, octavo, noveno, del séptimo al noveno, una buena suplementación para prepararla ante estas situaciones. Además de que a ella le va a ir bien, preparamos un poco al bebé para que esto nos ayude y también para que vaya creciendo bien, ¿no? Entonces, actualmente hay estudios donde se ve que puede haber mediante ciertas sustancias una modulación para el crecimiento neurológico una vez que ya hay una lesión. Entonces, se han hecho pruebas con diferentes sustancias o medicamentos que ayudan, y todavía está esto en fase de investigación, ayudan a que se limite la lesión y a que se empiecen a formar nuevas células dentro del cerebro para que no sea una lesión tan seria como actualmente las tenemos con estos bebés. Entonces, miren, aquí les voy a poner, esto sí es una neurona, ¿no? Esto es una sinapsis, es una neurona, esta es otra neurona. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una lesión con falta de oxigenación? Aquí va un vaso sanguíneo, en lugar de llevar 10 glóbulos rojos, lleva 4, está disminuida su oxigenación, y entonces en ese momento empieza a haber un proceso importante de inflamación, donde la membrana de la neurona, en lugar de guardar potasio dentro de ella,
que sería lo normal, lo empieza a sacar, y eso que es anormal, el potasio, tenerlo fuera de la célula, empieza a provocar lesiones fuera de este lugar. La otra se llaman bombas de ATP. La otra es que, por ejemplo, el calcio que debe estar afuera, aquí se invierte, y al estar lastimada esta membrana, entonces ahora tenemos más calcio dentro de la célula, más sodio dentro de la célula y menos potasio, porque este se está saliendo. Esa disfunción que existe ahí nos va a dar problemas serios. Una, porque induce enzimas que van a liberar muchos radicales libres. Nosotros tendríamos que contrarrestar eso con algo que produzca muchos antioxidantes. Ahora, cuando nosotros tenemos sodio, acuérdense la sal, ¿verdad? Cloruro de sodio. Cuando ustedes dejan la sal ahí, ¿qué le sucede con la humedad? Atrae a la humedad y la sal como que se empieza a hinchar. Bueno, pues nuestro cuerpo igual, cuando retiene mucho sodio, empieza a hincharse, se empiezan a hinchar las células, sus membranas celulares se ven alteradas, y entonces eso lo va a llevar a la muerte de la célula. Entonces tenemos alteraciones importantes. Una, porque la inducción de enzimas produce muchos radicales libres. Otra, porque el daño a las mitocondrias nos limitará la producción de energía y obviamente la llevará a la muerte, que se llama apoptosis. Y entonces, mediante estos tres mecanismos de hinchazón de la célula, daño en la mitocondria y muchos radicales libres, esa célula se va a acabar muriendo, ¿sí? Y además, pues va a haber aquí una sustancia entre las células que se llama glutamato, que también lesiona. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es preparar a las células para que estén aptas, para que en los primeros momentos que nace ese bebé, pues no tenga estas lesiones. Hay unos marcadores que nos pueden decir si ya hay lesión o no en ese bebito, y cuando la hay, pues entonces empezamos a tomar cartas en el asunto y se les da tratamiento con hipotermia. Puede ser de todo el cuerpo, donde se les baja la temperatura a los bebés hasta 33 o 34 grados, o nada más en su cabeza, porque es el cerebro lo que aparentemente está más afectado, entonces también se les da hipotermia cefálica. Y igualmente llevarlos dentro de las primeras 6 horas de preferencia a una hipotermia en el cerebro, porque sabemos que la hipotermia lo que hace es que baja mucho el metabolismo basal, baja mucho la posibilidad de que se le siga lesionando ese cerebro, y entonces eso mantiene como en stand-by para que no haya más lesión. Pero se han probado también otras cosas, como un medicamento que se llama alopurinol, eritropoyetina, que es una hormona, melatonina, que pues ustedes recordarán que hay una cosa que se llama Pure Rest, vitamina A, C y E. De esa hay estudios. Aquí, por ejemplo, déjenme ver cuál es el que... aquí hay un estudio de suplementos prenatales de vitaminas antioxidantes. Este justamente está hecho con vitamina A, C y E. Ese estudio se dieron cuenta que cuando se les administra esto fue un mes antes de que fueran a nacer los bebés, en embarazos de 36 semanas en adelante, se les suplementó con cantidades suficientes que tal vez hasta se podrían dar en dosis más altas, y se vio que había un incremento muy importante de la vitamina a nivel de la sangre del bebé y que generó un gran efecto antioxidante. Ahora, nosotros tenemos algo mejor que solamente vitamina A, C y E, un complejo Incellingens que está hecho justamente para crear una gran cantidad de antioxidantes. Entonces, si damos esto más un complejo Incellingens, le vamos a ayudar. Melatonina tenemos, luteína y zeaxantina. Estos estudios fueron hechos en Italia, donde se han dado cuenta que con la dieta mediterránea, que es una dieta que contiene muchos antioxidantes, los bebés que sufren asfixia perinatal y que son sometidos a algún procedimiento de estos, les va mucho mejor cuando llevaron este tipo de dieta que tiene luteína y zeaxantina, y las respuestas a nivel cerebral fueron mucho mejores. Encontré estudios, ya una vez que me metí a buscar esto, con niños más grandes de alrededor de 6, 7 años, donde mejora mucho también no solamente su vista,
sino también su memoria, su manera de obtener información dinámica, también fue mucho mejor en estudios de psicología cuando fueron suplementados con luteína zeaxantina, específicamente, aunque no llevaran una dieta mediterránea. Entonces, bueno, ciertamente esto lo que yo les menciono, pues no es el tratamiento que un médico tal vez seguiría, ¿no? Entonces, pues dale la vitamina C. No, esto tenemos que hacerlo antes con la mujer embarazada para que su bebé responda adecuadamente de manera oportuna y en buenas condiciones para que pueda esperar a lo mejor 2, 3, 5 minutos en que tenga un manejo adecuado por parte de los médicos, y eso va a hacer que muchos niños no tengan este tipo de problemas que los llevan a veces hasta tener una parálisis y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es en parte, ojalá lo haya yo aterrizado así como para que nos entre la curiosidad por buscar más, o que, bueno, que se haya entendido y que no haya sido así como muy médico esto. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí para contestarla con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Excelentemente explicado. Aquí nos hacen una pregunta. Bueno, nada más como para recapitular. Es importante, mencionaba que es importante por lo menos tener la suplementación los últimos 3 meses del embarazo para que el bebé pueda tener esos antioxidantes y esa cantidad de nutrientes por si llega a pasar alguna situación. Pero lo ideal justamente es que antes de querer encargar bebé, pues los padres se suplementen para que la carga genética vaya mucho mejor cuando justamente se hace el embrión, y que durante el periodo de gestación pues tengan lo que son la tecnología Intelligence y el Biomega, por lo menos, ¿no? Así es, sí, ciertamente cuando nosotros, o sea, esto porque me enfoqué a un problema que se puede suscitar justamente durante el parto o un poquito antes del parto, pero para llevar esto muy bien, lo ideal es que lo hagan 3 meses antes de que se embaracen, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, ácido fólico, que ayuda mucho al desarrollo del tubo neural, o sea, el tubito o la médula espinal por donde, la columna por donde va a ir adentro la médula, ese es el tubo neural. Cuando nosotros tenemos deficiencias de ácido fólico, pues llegan a tener un problema muy serio que se llama meningocele, y que impide a los niños caminar o tener control de esfínteres, y bueno, es una limitación muy importante que se puede mejorar solamente con el ácido fólico. Entonces, ese tipo de prevención nos ayuda mucho si desde antes del embarazo se logra que la mamá empiece a tomar sus suplementos. Aquí en México, pues nosotros no tenemos el prenatal de Essentials, pero con los Essentials nos va bien. El otro, bueno, pues trae un poquito más de ácido fólico, justamente por esa situación. Pero si nosotros le damos esto a la mamá y además come bien y lleva bien a cabo otras cosas, seguramente no va a tener esa deficiencia de ácido fólico. La suplementación ideal, sí, siempre lo ideal es que sea desde antes del embarazo. Pero si nosotros ya conocemos a alguien que está embarazada y que está en el séptimo mes, pues podemos aconsejarle esto y podríamos estar previniendo una situación de estas de lesión a nivel cerebral. Entonces, creo que es muy importante esto. Me ponían por aquí también que si Óptima sería útil. Claro que es útil, ¿no? El luteína y zeaxantinas tienen mucha predominancia por irse hacia el ojo, a la mácula del ojo, y a proteger ahí tanto el cristalino como la mácula del ojo, pero acuérdense que el ojo es una extensión del cerebro. Hay que verse como esos muñequitos de las caricaturas donde está la cabeza y los ojos salen así, ¿no? Bueno, pues los de nosotros están igualitos, nada más que pues tenemos aquí una cara,
que no, si nos la quitaran, veríamos que los ojos están así también conectados al cerebro. Entonces, los ojos son una extensión del cerebro. Y así como funciona como protección en el ojo, también funciona como protección en los vasos sanguíneos del cerebro y de todo el organismo, porque no es tan selectivo de que toda la luteína y zeaxantina se tenga que ir forzosamente al ojo. Se va a todo el cuerpo, obviamente donde más concentración hay es en el ojo, pero nos ayuda a otros niveles también. Entonces, luteína, zeaxantina, melatonina, que esa tampoco la tenemos aquí, pero lo podemos sustituir, por ejemplo, si los essentials, ¿verdad? Podemos sustituir, bueno, la óptima sí lo tenemos, y bueno, si de alguna manera se pudiera conseguir melatonina, también es útil. Y de ese también hay estudios muy serios donde están recomendando que pudiera ser útil para estas situaciones. Entonces, bueno, pues ahí tenemos ya algunas cosas que yo espero que les sean útiles para lograr ayudarle a más personas, que ustedes tengan más ventas también, ¿no? Y que su negocio se vaya potencializando. Claro, claro, doctor, y sobre todo, pues justamente el que podemos prevenir alguna situación de emergencia cuando nace un bebé y que pudimos haber dado una buena opción con una suplementación adecuada para que justamente al final pues sea un final feliz, ¿no? En cuestión de cuando nace un bebé. Muchas gracias, doctor. También me preguntan por aquí, que si los niños pueden tomar Óptima y FX si tienen, por ejemplo, alguna situación en sus ojitos. Sí, claro, lo pueden tomar. Donde más actúa es en la mácula del ojo y y en el cristalino. Habría que ver cuál es el problema real de esos ojitos, pero prácticamente todos los niños va a llegar un momento, una edad en la que van a tener una deficiencia en su agudeza visual, y entonces pues podemos ir previniendo esto también, ¿no? Ok. Y doctor, una última pregunta. ¿Alguna recomendación en suplementación para prevenir el autismo? Prevenirlo, pues no, porque ni siquiera sabemos qué lo genera, ¿no? Okay. Pero hay a estos niños, nosotros tenemos en la clínica una especialista en autismo, terapistas de lenguaje y rehabilitadores que están usando Biomega, y después de 3 a 6 meses de uso notan cambios, sobre todo porque hay una mejor concentración del niño autista, y empiezan a tener cambios también en cuanto a su actividad y a su sociabilización. Obviamente requiere también del trabajo del psicólogo y del experto en autismo, pero creo que Biomega, Omega es muy útil para estos casos. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Muy valiosa toda esta información. Y bueno, les recuerdo que esta grabación va a estar en el canal de la Liga de la Salud, por si la quieren compartir con más amigos, familiares, con todo el mundo, para que justamente podamos prevenir todo este tipo de consecuencias negativas, pero que las podemos prevenir teniendo una buena suplementación. Muchísimas gracias, doctor, y pues buenas noches a todos. Igualmente, gracias. Buenas noches.